Guía sobre costos CDBG-DR 2018. Tipos de costos y topes aplicables. Bajo CDBG-DR hay 4 tipos de costos. De proyecto, costos de proveer actividades, ADCs por las siglas en inglés, costos de planificación y los costos de administración del programa, o PACs por las siglas en inglés. Es importante planificar por adelantado los costos PAC y ADC para una asignación completa y no exceder los límites aplicables. ¿Cuáles son los recursos principales? 2 CFR 200 y el aviso DHOT CPD 13-07. Otras fuentes de recursos las vamos a proveer al final de la presentación. ¿Qué son costos del proyecto? Los costos del proyecto son aquellos directos del proyecto, como por ejemplo, toda asistencia directa a los desarrollistas, dueños de propiedades, negocios y otros beneficiarios. Algunos ejemplos de costos son costos directos de construcción, costos indirectos del proyecto como arquitectura, ingeniería, permisos, esto sí los paga el beneficiario, y se utiliza CDBG-DR para pagar estos costos o no. Otros ejemplos, costos de desarrollistas, gastos de contratistas y ganancias. Costos para proveer servicios públicos, incluyendo tiempos de empleados y otros costos directos, tales como equipos para proveer ese servicio. Se pueden añadir también aquellos costos de concesionarios y otros recipientes si se utilizan directamente en el proyecto. Un ejemplo, un concesionario adquiere un terreno para construir nuevos acueductos alcantarillados. Los ADCs o costos de proveer actividades de servicios o proyectos o a un proyecto son aquellos en que incurre el concesionario o recipiente directamente relacionado a un proyecto o un servicio de un beneficiario. Ejemplos son aquellos que los paga directamente el concesionario u otro recipiente o que realizan los empleados. Costos de impacto ambiental, entre ellos, servicios de ingeniería, diseño o arquitectura para un proyecto, proyectos de suscripción o selección, gastos de alquiler para el espacio de oficina y costos relacionados a usinas, utilities, agua, luz. Pero hay que tener mucho cuidado. Usualmente no se permite determinar esto basado en un simple prorrateo de todos los costos y el espacio. Los costos ADC también los pueden realizar entidades que contrate el concesionario u otro recipiente para realizar todas las tareas a nombre del primero, es decir, del concesionario recipiente. Un ejemplo es un contratista que hace un proyecto de coleccionar datos de revisión ambiental para el concesionario. En los costos de realizar actividades no hay un tope máximo definido para ellos. Sin embargo, se debe cumplir con los principios de costo 2 CFR 200. El costo tiene que ser necesario, razonable, permitido y asignable. Más tarde vamos a ver de qué se trata esto. Cuando se evalúe la razonabilidad, se debe sopesar el % de ADCs como una proporción del costo total del proyecto. Los ADCs que son razonables, por supuesto, van a variar por tipo de actividad. Si se cargan los costos de empleados como ADCs, tienen que existir una hoja de control de horas trabajadas que documente el detalle y el destino de estos fondos. Si la única inversión del CDBG-DR en los proyectos es ADC, se debe someter según los requisitos del programa CDBG-DR. Por ejemplo, usar empleados cuyos salarios se paguen con fondos CDBG-DR para hacer inspecciones en un proyecto de infraestructura que financie, por ejemplo, el cuerpo de ingenieros. Los ADC cuentan para llegar a la meta de un 50% de LMI, que son las cualificaciones de ingresos bajos o moderados, y para alcanzar los objetivos nacionales en la misma proporción que los proyectos a los cuales están vinculados. La cita principal es 24 CFR 570, subparte C. Los costos de planificación son para realizar el producto final de una actividad. El producto final es el plan, es la redacción del plan. La planificación, por lo tanto, es
un costo específico del proyecto o es un ADC si lo lleva a cabo el concesionario u otro recipiente. Solo los concesionarios y otros recipientes pueden utilizar los costos de planificación y el uso y la cantidad de los fondos de planificación se deben definir en los acuerdos de subvención con otros recipientes. Entre los tipos elegibles de costos son aquellos que se incurren para acumular datos, estudios, análisis y preparación de planes. No incluye planes de ingeniería o arquitectura que apoye actividades de construcción. El tope es un 20% de la ganancia de la subvención y el programa, combinando costos administrativos. Así que, por lo tanto, administración más planificación no excederá el 20%. El tope para administración es 5% dentro de los 20% de planificación. Por ejemplo, si la administración es 5%, planificación no podrá exceder el 15%. Por lo general, planificación es distinta para los estados en CDBG y en los derechos a subsidios. Recientemente, los avisos de CDBGDR han permitido a los estados entregar fondos para planificación de actividades solo si son para recuperación. Los costos de programas y la parte administrativa, es decir, los PAC, costos de administración del programa, son aquellos que se utilizan para el manejo general, la supervisión y la coordinación de la subvención de CDBGDR. Este tipo de costo se tiene que utilizar para actividades relacionadas al programa CDBGDR. No se pueden utilizar, por ejemplo, para cubrir administración relacionada a otros programas de recuperación. Están exclusivamente limitadas a CDBGDR. En 3 costos elegibles: monitorear el desempeño del programa en términos generales, el espacio de oficina alquilado y las operaciones generales, el tiempo de los empleados y servicios contratados para manejar los fondos y el programa CDBG en su totalidad, apoyo administrativo legal, de contabilidad, de recursos humanos y auditoría, manejo financiero, informe de subvención de recuperación del desastre, que es el sistema DRGR por las siglas en inglés, informes de progreso trimestral, los QPR por las siglas en inglés, y monitorías de cumplimiento durante el proceso. Vamos ahora a los costos directos e indirectos. Todos los costos se clasifican en directos o indirectos. Los costos directos que se refieren a servicios y productos tangibles son aquellos incurridos que se atribuyen al objetivo del costo. Por ejemplo, costos que se incurren sola y explícitamente para CDBGDR. También aquellos cargos basados en un cobro directo o el plan de distribución de costos. Los costos indirectos se deben cobrar acordes a un plan de asignación de costos o tasa indirecta de costos según la OMB 2 CFR 200. Por ejemplo, salarios y materiales de construcción para un proyecto. Y es bien importante que no se confundan costos indirectos con costos administrativos. Los costos indirectos pueden ser un tipo elegible de gasto administrativo, pero no es lo mismo. Y, crítico, pagar costos indirectos no sube el tope de los costos administrativos más allá del 5%. Los planes de asignación de fondos se tienen que basar en el nivel de esfuerzo asociado al programa de CDBGDR. Ello tiene que también cubrir costos legítimamente incurridos relacionados a las actividades bajo CDBGDR. Si un costo se incurre dentro de un plan indirecto aprobado, no se puede cargar también como un gasto administrativo. Eso implicaría duplicidad de costos. Planes indirectos pueden ser a un nivel completo del concesionario, por ejemplo, una ciudad completa, o por departamento, por ejemplo, la agencia de un desarrollo comunitario en algún estado. No se deben basar exclusivamente en número de áreas de programas ni la cantidad presupuestada. El plan de asignación de costos lo tiene que aprobar una agencia federal, es decir, la agencia debe estar informada antes de que cualquier costo indirecto se pueda imputar. Documentación de costos. Todo costo debe tener una documentación adecuada, siempre basada en el tipo de costo. Para el tiempo del personal asignado, deben existir hojas de control de horas trabajadas
e identificar el área del programa. Récords de nómina, hay que utilizar distribuciones de costos y se requieren certificaciones de nómina para el personal que dedica 100% al programa 2 CFR 200. El costo para materiales, artículos y servicios requieren facturas del proveedor y los costos documentados tienen que ser razonables y así tiene que estar establecido. Los cargos para salarios y jornadas, ya sean costos directos o indirectos, se tienen que basar en nóminas documentadas y que apruebe el oficial responsable de la unidad gubernamental. Salarios y jornadas que se carguen solo al programa tienen que sustentarse por certificaciones periódicas. Y dichas certificaciones tienen que especificar que los empleados trabajaron solo en el programa durante el periodo informado. En cuanto a proyectos incompletos, si los costos para entregar una actividad elegible no implica un proyecto terminado, los costos se tienen que reasignar para administración o sufragarse con fuentes que no sean federales. Esto incluye costos para revisar solicitudes en las cuales un concesionario determina inelegibilidad. La excepción es la rehabilitación de vivienda. Entre los costos inelegibles, si el CDBGDR se utiliza en actividades inelegibles, ese costo se tiene que remunerar a HOT por fuentes que no sean federales. Y todos los costos, sin importar que sean administrativos, de planificación, de entregas de actividades o costos del proyecto, tienen que estar atados al evento cualificado del desastre. Principios de costos. Además de otras consideraciones regulatorias programáticas, los costos tienen que seguir los principios básicos de costos, como mencionamos hace un rato: necesario, razonable, permitido y asignable. Referirse al 2 CFR 200, parte E. ¿Qué es un costo necesario? Es cuando está dentro del límite de financiación, el recipiente lo necesita y es elegible. Este debe contestar preguntas tales como: ¿es el costo necesario como parte de la recuperación de este beneficiario? ¿Necesita el beneficiario todavía esa ayuda o cae dentro de los límites de financiación? ¿Está cubierto el beneficiario de alguna otra forma? ¿Indica la tarifa que esta ayuda creará una devolución excesiva para el beneficiario privado? Costos razonables es cuando no se excede lo que una persona prudente puede incurrir bajo circunstancias similares. Se debe considerar si el costo es necesario y apropiado y los precios del mercado para artículos y servicios comparables. También se deben realizar estimados de costos independientes para evaluar la razonabilidad de las propuestas de los contratistas. No podemos presumir que escoger la propuesta de costo más baja es suficiente documentación para la razonabilidad del precio. Debemos además verificar los costos de la documentación de un tercero sobre costos típicos. Los concesionarios, por lo general, utilizan algún software para estimar costos utilizando experiencias previas y similares de costo. Y también hacen sus investigaciones por Internet. El 2 CFR, su parte E, identifica aquellos costos permitidos y no permitidos. Algunos que nunca son permitidos, por ejemplo, el cabildeo, entretenimiento, alcohol. Algunos, sin embargo, se permiten bajo ciertas condiciones, por ejemplo, los costos antes del otorgamiento. ¿Qué criterios debemos seguir? ¿Cuáles son los criterios permisibles? 1, seguir las limitaciones. 2, estar en armonía con los principios de contabilidad generalmente aceptados, el GAAP por las siglas en inglés. Y 3, no se puede incluir bajo otro programa subsidiado con fondos federales. Tiene que estar adecuadamente documentado. Hay un proceso para asignación de costos, que es el método de asignación de costos. Se encuentra en el plan de asignación y este proceso determina a dónde se atribuye el costo. Hay una supercircular que tiene una información clave referente a sistemas de gerencia financiera, adquisición, conflictos de interés, mantenimiento de registro, auditorías. Pasemos ahora al calendario y cronograma del proyecto. El cronograma de gastos y obligaciones de CDBGDR. Muchas de las apropiaciones del Congreso bajo CDBGDR cuentan con términos específicos.
tienen que revisar apropiación y el registro federal relacionado al desastre, registro federal o Federal Register. Un ejemplo reciente fue el 113-2 de Sandy, que incluía todas las obligaciones hasta septiembre del 2017, donde obligación se definía como un acuerdo para asignar fondos entre el concesionario del Estado o la agencia local y HUD. HUD permite que concesionarios soliciten obligaciones y gastos en fases. Determinó que habían 2 años desde la fecha de la obligación para gastar, no comprometer, gastar todos los fondos, y HUD podía proveer extensiones limitadas a la fecha máxima de 2 años para gastar esos fondos. En cuanto a los ingresos del programa, o PI por las siglas en inglés, se debe seguir el 24 CFR 580.489E para gobiernos estatales o el 24 CFR 570.504 para gobiernos no estatales. Y además la notificación pertinente del registro federal por desastre. Los fondos que se generen a causa de los gastos de los fondos bajo CDBGDR que pague el concesionario del Estado, alguna unidad general del gobierno local, UGLG por las siglas en inglés, u otro recipiente. Esos son también ingresos del programa. Algunos ejemplos de actividades generadas bajo los ingresos del programa OPI incluyen venta, alquiler o procedimientos de renta de propiedad real adquirida y mejorada con fondos CDBGDR o pagar préstamos CDBGDR. No se consideran ingresos del programa aquel que se genera por una asignación específica de CDBGDR y la reciba un Estado, unidad de gobierno local o retenga otro recipiente que no exceda el límite anual específico. En el caso de Sandy, eran $35,000 por año. Por lo tanto, eso implica que para el caso de María hay que ver la notificación particular del Federal Register para María. Tampoco es ingreso del programa aquellos fondos generados y que retengan organizaciones sin fines de lucro en actividades bajo 105A15 del Estatuto o fondos que se pagaron y retuvieron beneficiarios privados. Los ingresos del programa conllevan desarrollar un sistema o un proceso para informar, monitorear y darle seguimiento al programa. El PI no se remite a HUD de nuevo, es decir, no se le devuelve a HUD. Cualquier uso se tiene que informar en un sistema de HUD, el DRGR, y el concesionario debe utilizar pólizas y procedimientos. Los gastos del PI deben lograr las metas de todas las reglas de CDBGDR, entre ellas elegibilidad, que tiene que estar relacionado a la tormenta o huracán, y el objetivo nacional. Tiene que estar incluido bajo el requisito de cumplir el 50% LMI, otros requisitos federales como revisión ambiental, Davis-Bacon, vivienda justa, etc. Y como hemos mencionado, se puede utilizar 5% del programa para gastos administrativos. El uso que se le vaya a dar a los ingresos del programa se tienen que describir en el plan de acción. Las opciones para utilizar los ingresos del programa variarán según el desastre y la notificación del registro federal o Federal Register. No se pueden retener los fondos PI hasta que se decida cómo se van a utilizar o que sean para una actividad futura. Ejemplos de opciones recientes bajo Sandy, donde el concesionario retuvo todo el PI y lo utilizó antes de sustraer fondos adicionales de CDBGDR, del sistema, del DRGR. Que el concesionario permitiese que otros recipientes retuviesen fondos y los utilizasen antes de solicitar fondos adicionales de CDBGDR del concesionario. Y el concesionario colocara ingresos del programa en un fondo rotativo para algún tipo de actividad particular. Por ejemplo, pagar la próxima cuenta de ese tipo de actividad de ese fondo rotatorio.